Ahí está grabando. Bien. A ver si puedo hacer algunos dibujos acá. Sí. Bueno, les comparto la pantalla. Bien. Entonces, acá tenemos en esta recta, que vamos a tratar de sacar derecha, simplemente voy a poner un valor. Supongan que esta rayita es una graduación de su instrumento. ¿Está bien? No sé, se me va a complicar ponerle número, pero supongan que por ahí marca 2 amperes, pero no importa lo que fuera. Uno sabe que si está en esta graduación el instrumento, la aguja llegó a esta graduación, por los datos del instrumento, si es digital, por la fórmula del error, que es tanto por ciento de un medido más n dígito. Y si es analógico, por el índice de clase, uno sabe que el valor verdadero va a estar contenido. No me va a salir esto. Bueno, no me salió. Quisiera poner un paréntesis acá, pero no sé cómo no hacerlo. Bueno, va a estar entre acá y... Con el pincel, si no, profe. Con el pincel, sí, acá el pincel hace dibujo redondo. Ah, No, pero podés. ahí está, buenísimo. Sí, ahí está. Bueno, eso sería, digamos, si midió esto, nosotros sabemos que entre esto y esto está el valor verdadero. ¿Está bien? Si nosotros lo queremos calibrar, justamente lo que tenemos que verificar es que una vez que el instrumento marcó esta raya con la aguja, que el valor verdadero está dentro de este intervalo. Entonces anda bien. Si el valor verdadero está afuera, anda mal. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama, que en el problema figura como contrastar, más moderno decir calibrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calibrarlo? Y bueno, tenemos que, de alguna manera, cuando el instrumento marca esto, estar midiendo la misma magnitud con un instrumento un poco mejor. ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende, bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es contrastar un amperímetro. O sea, lo que tenemos que verificar es que la corriente que está midiendo sea la que dice. Entonces, para eso, ¿cómo podemos hacer? Y lo más fácil es, si este es mi amperímetro, yo consigo otro amperímetro un poco mejor. Lo voy a llamar patrón. Y para asegurarme que tenga la misma corriente, los conecto en serie. Y bueno, yo tendría que poder variarlo, pero en principio si le pongo una batería acá, como los amperímetros tienen baja impedancia, esto sería casi un corto, así que le voy a poner una resistencia. Y después pondré mi batería. ¿Está bien? Entonces, ahí circula la misma corriente por los dos instrumentos y yo podría, a partir de lo que marcó este amperímetro, compararlo con lo que me indicó este patrón y verificar si este mide bien o mide mal. Y ahí lo estaría calibrando. ¿Sí? En principio, paremos ahí. ¿Cuán mejor tiene que ser el patrón para poder usarlo justamente como patrón? Y bueno, si el patrón tiene es una exactitud comparable al del instrumento que yo estoy contrastando, me va a pasar una cosa que creo que ya lo vimos cuando dimos la clase, ¿no? Mi medida, yo mido, supóngase que yo medí esto y este sería mi error. Entonces, si el valor verdadero podría estar acá, con lo cual el instrumento mide mal, o el valor verdadero podría estar acá, con lo cual el instrumento mide bien. Entonces, si los márgenes de incertidumbre, bueno, no, puede ser incertidumbre o puede ser de error, son comparables, va a ser muy difícil que con el patrón pueda calibrar a este. Para poder calibrarlo, y como es lógico, mi patrón tendría que ser suficientemente más exacto, cosa de que mi medida me quede una cosa así.
Entonces, en la medida que el margen de mi patrón sea chico con respecto al margen del instrumento que estoy calibrando, más chance voy a tener que no me quede en el borde, entonces más probablemente yo pueda decir que mide bien, como sería este caso, o que el instrumento mide mal, como daría si mide así. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, la primera condición que tengo que hacer es, además de armar el circuito, yo tendría que conseguir un patrón que, y acá, bueno, es una cuestión de que uno por ahí media arbitraria, pero en principio tendría que ser por lo menos 10 veces más exacto que el instrumento que voy a calibrar. O sea, mi patrón tendría que ser 10 veces más exacto que el instrumento a calibrar. Entonces ya las chances de que me quede en el borde van a ser menores. ¿Sí? Entonces, eso sería la primera condición. Después armamos el circuito y después que tenemos que ver qué puntos, qué contrastamos. Entonces, ahora voy a dibujar una escala. Entonces, las escalas arrancan por 0 hasta el valor fiduciario. Y después, bueno, tiene graduaciones. Entonces, la idea es que yo tendría que asegurar, si lo que quiero hacer es calibrar el instrumento, tengo que asegurar que mide bien en toda su escala. O sea que mi circuito tendrá que ser un circuito suficientemente versátil como para poder calibrar el 0. El 0 sería directamente con el circuito abierto, ¿no? Sin alimentación. O el valor máximo. O sea que esta resistencia tendría que ser variable para poder variar la corriente desde acá hasta acá. ¿Sí? Y dentro de esa zona tendría que ir parándome en distintos puntos y en cada uno de esos puntos hacer la comparación entre lo que marca el instrumento y lo que marca mi patrón y poder ir verificando si está de acuerdo a lo que dice el fabricante o no. ¿Se entiende? Sí, y esos puntos, ¿hay algún criterio para decir cuáles, Bueno, cuáles conviene tener? algunos criterios hay. Fíjense, voy a dibujar acá lo que sería una cosa que es bastante común, que es una tabla de contrastes. Y después les voy a mostrar unos contrastes que hacemos nosotros. Yo trabajo en un laboratorio que está, además de trabajar en las medidas en la facultad, yo trabajo en un laboratorio que está en Gonet, es un laboratorio de la SIC, donde trabajamos con iluminación. Entonces le voy a ver si encuentro algún informe y le voy a mostrar cómo los informes que hacemos cuando calibramos instrumentos. No son instrumentos eléctricos, nosotros calibramos instrumentos para medir luz, pero básicamente si en el eje X ponemos los valores, desde 0 acá hasta acá sería el valor fiduciario, nosotros vamos a tener, y en el eje Y voy a escribir el error, supónganse que yo escribo el error absoluto. Entonces, por ejemplo, si el instrumento es analógico, el error absoluto máximo es una constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque es constante la clase, entonces el error absoluto es una constante. ¿Sí? Y acá estarían todas las graduaciones del instrumento. Dice 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bueno, estaba feo el dibujo, ¿no? Pero sepan entender. Sepan disculpar y entender. Entonces, 0 es fácil, porque sin excitación tendría que marcar 0. Eso, si no marca 0, siempre el instrumento tiene algún tornillo, alguna forma de reducir. Si es electrónico, va a dar 0, si no anda mal. Y si es un instrumento analógico, siempre tiene un tornillito para regular el 0. Y después empiezo a contrastar. Supóngase que yo contrasto en este punto, en la primera marca, y me dio este error. Que quiere decir que está bien, que está dentro de la tolerancia. Después me fijo este otro, y me da, qué sé yo, este error. También está en tal tolerancia. Y así tendría que cubrir toda la escala. Ahora, ¿por qué no cubro entre medio también más valores? Bueno, acá hay una cuestión. Es muy difícil que un instrumento haga así, que acá midió, acá fíjense que esto es positivo, así que en este punto midió un poquito de más, acá midió un poquito más de más. Es muy difícil que en este punto esté acá. ¿Sí? Que vaya, mida de menos y que después venga, en el siguiente punto, venga acá.
No, esto casi nunca pasa. Lo común es que sea gradual esto, que si va aumentando, siga aumentando y en algún momento, como en este punto, ya dejó de medir bien y así sucesivamente, o que se mantenga siempre midiendo bien, pero no hace bruscas variaciones. Entonces, lo que se hace cuando uno contrasta es, generalmente, si es analógico, buscar las marcas principales y tomar lecturas en esas marcas y, bueno, después verificar, y ya con eso es más que suficiente, porque no hay posibilidad de que hagan muchas variaciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es armar este circuito, diseñarlo con todos los elementos como para poder cubrir toda la escala del instrumento y ir probando, qué sé yo, en la primera marca, en la segunda marca, en la tercera marca, en la cuarta, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, habría que medir en cada una de las divisiones Por principales, entonces. ejemplo, sí, sí, pero eso también es medio arbitrario. Mire, yo le voy a mostrar un ejemplo, a ver si lo encuentro, si me disculpan un cachito. Voy a ver si encuentro un informe de un contraste que hayamos hecho con instrumentos. Bueno, es lo mismo, son instrumentos de luz, pero para el caso es lo mismo. Para que vean cómo hacemos el contraste y cuáles son los resultados que presentamos. ¿Me aguanto un cachito? ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí se ve. Sí, Bueno, se ve. esto no puedo pasar muchas cosas porque como queda grabado, esto es un informe de un particular, así que por ahí después tengo problema, pero simplemente miren esta página, fíjense que acá dice, bueno, se explica cómo se hizo la calibración, acá está el patrón que usé, pero lo que me interesa ver es este dibujo que es el mismo que le hice recién. Acá está, el instrumento este es digital, entonces su fórmula de error es un porcentaje de un medido más n dígito que sigue esta curva, que sería la curva que tiene los voltímetros. Entonces, todos los errores que quedan comprendidos dentro de este cono, no es un cono, sería un triángulo, estaría diciendo que el instrumento mide bien. Pero fíjense que dio, cuando contrasté 500, el error me dio 50 de menos. Cuando contrasté 1000, me dio 100 de menos. Y cuando contrasté 1500, me dio... Entonces, uno podría poner más puntos, porque ese instrumento sigue midiendo, pero ya está claro que fíjense que acá venía bien, y acá se empezó a separar, y siempre la tendencia es que en la medida que mida más, va a medir peor, siempre de menos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de cómo se haría el contraste, la calibración sería no más que el contraste. ¿Sí? Fíjense que para estos valores chicos, el instrumento estaba justo al límite y ahí, bueno, yo no podría decir si mide bien o mide mal, porque estos puntitos míos también tienen un cierto espesor, porque mi patrón no es perfecto. Pero en la medida que voy aumentando la medición, el instrumento mide cada vez peor. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, así, esta es la idea del problema ese, es que ustedes expliquen esto que yo le dije, estos criterios, y después diseñen, decidan, creo que les dicen de la lista de los elementos disponibles cuál instrumento podrían usar como patrón y que armen el circuito. Bien, bien, perfecto. Y ahí, en este caso, pregunta si se puede asegurar un error de determinación para todos los puntos de escala del calibrar. O sea, un error dado no, por una cota sí se puede asegurar, ¿no? O sea, ¿Puede asegurar el mismo error? Claro, siempre una cota, porque cuando vos, tu elemento patrón, también su error es muy probable que cambie de acuerdo al punto que estás midiendo. ¿Sí? Entonces, vos siempre vas a estar comparando cota con cota en el fondo. perfecto. Gracias. ¿Otra pregunta?
Por mi parte, no. Bueno, ¿algunos del resto de los chicos? Todas las dudas que tenían eso, así que ya me quedan muy claras. Gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguno tiene otra pregunta? Los de oposición, que son una de las cosas centrales, lo hicieron. Por ejemplo, el 1.13, que son muy parecidos a los que hicieron en el laboratorio, los que vieron en el laboratorio, o los que expliqué yo en el gabinete. Ahí no tienen dudas. Miren Sí, que ese es el tema central, ¿eh? estoy por ese ejercicio particularmente. Todavía no pude No llegaron, bueno, todavía estoy tienen. llegando Bueno, a hacerlo. después también presten atención porque hay uno que es muy parecido al de oposición, que es el método del voltímetro diferencial, que ese también son Ese es como el 12, ¿no? El que tiene que medir la tensión de la resistencia de un voltímetro. la resistencia interna de una fuente. Sí, el 12. Se desea medir la caída de tensión. Eso está, bueno, está explicado en la guía. No sé, supongo que lo habrá dado el profesor. Cómo es el Sí. método de voltímetro diferencial. No, lo di yo, no me acuerdo. Yo una pregunta que tenía era ¿cuándo se usa voltímetro diferencial y cuándo se usa oposición? No, a ver, voltímetro diferencial no está. Es un método de oposición. No es que es uno u otro. Son las dos Claro, cosas. claro. El tema es así. A ver si se los puedo aclarar vuelvo al dibujo este feo que estoy haciendo. Vamos a ver. Comparto la pantalla de vuelta. ¿Están viendo? Sí. Entonces, Sí. dibujo una fuente con una fuente, esto ya lo hablamos, esta fuente puede ser en realidad el equivalente de cualquier circuito. Entonces, mi idea es medir esta resistencia. O, lo que es lo mismo, la caída de tensión que tiene esta fuente cuando yo lo cargo con una cierta impedancia. Es lo mismo, ¿no? Porque si yo conozco la corriente y sé cuánto cayó la tensión, esta tensión cayó en esta resistencia. O sea que son dos formas de hablar de la misma cosa, la caída de tensión o el valor de la resistencia interna, que es un dato característico en principio de la fuente, ¿no? Cuanto más chica es su resistencia, más parecido a una fuente ideal es y en principio mejor sería. Entonces, ¿cómo lo podría hacer yo sin voltímetro diferencial? Y bueno, si no quiero armar voltímetro diferencial, ¿cómo hago para saber la caída de tensión en esta resistencia entre vacío, que va a ser 0, y plena carga? Y bueno, yo pondría un voltímetro acá, ¿sí? Y mido la tensión en vacío. Entonces hago una lectura que sería U1, que en el fondo tendría que ser aproximadamente igual a E, porque está en vacío. ¿Sí? Es esto. Y después, eso sería 1. En el segundo paso, yo podría cerrar la fuente y medir una U2. U2 sería con la fuente cerrada, que va a ser más chica que 1 porque tengo la caída en R3. Entonces, la caída de tensión, que es lo que cae en R3, yo lo puedo calcular como la resta. Ah, Ese sería el modo clásico y directo de calcularlo. Incluso van a ver que, me parece que es en la guía 2 que hay un problema que les pide calcular el error. Esa sería la forma de calcular la caída de tensión sin usar voltímetro diferencial, con una medida directa. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y el problema de esto ya lo vimos por lo menos 2 o 3 veces. Es que U1 y U2 son en realidad muy parecidas, porque la caída acá es de algunos milivolts normalmente. Si fuera 500 volts lo que cae acá no habría problema, pero esto suele ser un valor chiquito. Entonces, cuando yo calculo el error relativo, va a ser, siempre esto es más menos, va a ser el error absoluto, que si aplico propagación es la suma de estos dos errores absolutos. ¿Se acuerdan? sí. El error en U1 más,
cuando termine las 50 años de consulta van a salir unos números espectaculares con esto. Dividido el delta U, que es esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El error absoluto sube porque sumo los dos errores absolutos y el valor medido es muy chiquito porque son muy parecidos, con lo cual este error se hace inadmisiblemente grande. Eso lo pueden, qué sé yo, háganlo ustedes mismos. Si no hay, no sé si hay algún problema, pero si no hubiera ningún problema, simplemente piensen en una fuente, qué sé yo, de 12 volt, que cuando la cargan cae a 11, y calculen los errores y hagan esta cuenta, van a ver que cuando hacen esta cuenta, suman, entonces acá incrementan porque suman, pero el problema es más que nada esto, que es muy chiquito. Entonces el error relativo se hace muy grande. Este método se tiende a invalidar por eso, por el que sube el error porque tengo un cociente en la resta. ¿Está bien? Ajá, sí. Entonces, esa sería la medida directa y generalmente es inviable. Entonces, para poder hacer esa medida, yo me paso al método de oposición. Que es cuando Sí. usamos la fuente auxiliar, ¿no? Cuando usan la fuente auxiliar y arman todo el circuito de, más que oposición, es el voltímetro diferencial, pero en realidad es un método de oposición que tiene. ¿Podrías mostrarlo, profe? Dale, lo mostramos acá. Vale, gracias. El método de oposición sería, vuelvo a dibujar mi circuito original. Bueno, esta es la fuente, ¿no? La hice distinta la fuente, pero son todas iguales. Entonces, en principio esta es mi fuente original. Y voy a prepararme ya la carga, porque yo para ver cuándo cae voy a tener que cargarlo. La R de carga tiene que ser tal que cuando yo cierre la llave, circule por acá la corriente nominal a la que yo quiero calcular. Y después yo tendría, esto va para acá. Nosotros seguimos queriendo medir la caída de tensión en la R. En esta R, exacto. En esa, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, después voy a tener mi detector de cero, que va a ser un voltímetro. Y acá viene toda la parte de oposición, o sea, mi resistencia y mi fuente variable. Esta es la E auxiliar. Bien, y este tiene así. Entonces, lo primero que hago es conectar así. Entonces, conecto así, el primer paso sería, muevo, puedo escribir acá ahora. El primer caso sería, ajusto E auxiliar hasta el 0, 0, 0 volt en el detector. Detector que es el mismo voltímetro, ¿no? ¿Está bien? Hasta ahí es oposición. Cuando hice este paso, fíjense que yo tengo E auxiliar igual a sería, que sería E, estaría acá. ¿Ven? Perfecto. Obviamente, esto no es exactamente igual, porque ustedes saben, acá que no puedo escribir en ningún lugar. Ustedes saben que E auxiliar no es exactamente igual a E porque está el error de insensibilidad, que es aquella tensión chiquita que el voltímetro no la puede ver y hace de diferencia entre este punto y este. O sea que E auxiliar es igual a E en principio, pero la realidad es que no es igual a E. ¿Está bien? Le falta el error de insensibilidad. Y después pasamos al segundo paso. Segundo paso, cierro la llave y puedo incluso tener una R de carga variable. Ajusto RC para tener I nominal.
¿Entiendes? No entendí de todo eso. No ¿A qué se entienden. refiere con nominal? Nominal, y por ejemplo, que yo es una fuente que tiene una fuente de 12 volt, 30 amperes. Entonces yo quiero ver cuando le saco 30 amperes, que va a ser el peor caso, que le saco la máxima corriente o la corriente para la que fue pensada, cuánto es la caída. Entonces yo tengo que saber no es lo mismo esto medirlo a cualquier corriente, en principio. Si es caída, si es resistencia, podría ser lo mismo, pero en principio esto habría que hacerlo a la corriente nominal de la fuente. ¿Se entiende? Entonces yo pongo una R de carga variable y ahora tendría que ver cómo enganchar el pincel de vuelta. Cara. O sea, lo que estamos variando es la resistencia, esa la del medio. Esta RC para lograr que acá la corriente sea la, llamémosle, I nominal, se llama a las corrientes para las que fueron pensadas. Pero bueno, usted lo puede hacer por cualquier corriente, no importa. El tema es que una vez que yo cierre la llave, fíjense que cuando cierro la llave, la tensión en este punto va a caer un poco porque aparece la caída acá. ¿Se entiende? Ujú. Pero esta tensión cae y esta no, porque lo hago, el paso de ajuste y el de medición son casi inmediatos, igual que si fuera oposición. Entonces, fíjense que el voltímetro que antes marcaba 0, ahora va a marcar algo, y como esta fuente cayó, y esto era igual a esto, lo que marca el voltímetro es exactamente lo mismo que cayó en la resistencia esta. Entonces, Claro. el voltímetro, No me quedó del todo claro, profe. va de vuelta. En el momento que yo cierro la llave, Sí, hasta ahora nosotros marcamos la R de carga esta, la R variable, para que me dé la I nominal por el lazo por acá, de la fuente original, ¿no? O exacto. sea, ¿va a estar abierto el tema del detector de cero o vas a tener todo No, cerrado? el detector de cero es el voltímetro. Yo primero con la llave abierta ajusté el 0, ¿está bien? Sí, Lo que está en la parte 1. En estas condiciones, E auxiliar es igual a esta, con el error de insensibilidad de por medio. bien. Después, cierro esta llave. En el momento que cierro esta llave, circula corriente por acá. Sí. Y esta tensión cae, porque cae lo que cae acá. Lo que cae en la R de carga, en este punto va a ser E menos el delta U que cayó acá. La tensión en este punto, con la llave cerrada, ¿no? ¿Se entiende eso o no? Sí, o sea que cae lo que cae en la resistencia a la que queremos Claro. sacar la tensión. Entonces, pero como esta tensión era copia de esta, lo que va a quedar midiendo el voltímetro es la tensión que había antes, que era E, menos lo que está cayendo acá. O sea que lo que mide el voltímetro es exactamente lo mismo que cayó acá. Ah, ahora sí. Entonces, en esa posición, U medido va a ser igual a delta, y acá no sé si puedo poner delta. No creo que pueda insertar delta, ¿no? Ah, sí, puedo poner símbolos acá. Me quedó una duda, profe. O sea, Con la fuente, la que pones auxiliar, ¿no? sí. Vos decís que para que te detecte 0, vos la movés hasta que te dé una dada caída, ¿no? ¿No afecta en nada la resistencia de la fuente auxiliar en el procedimiento este? Sí, igual que en el caso de oposición, si la resiste. Bueno, de todas maneras no, porque si la resiste. O sea, para el cálculo creo que no. No cae, porque directamente lo que cae acá es esto. Sí. En realidad. Pasa que también la resistencia del voltímetro es muy grande comparada con la de la fuente auxiliar, ¿o no? Claro. Sí. Pero sí. Ahora, espera que termino de escribir esto que me está volviendo loco. Dale. Y después les vemos ese punto. Delta UR. Eso es así. Delta U medido es delta UR. Si ustedes hacen el circuito equivalente de todo esto, cuando están midiendo, ustedes en realidad lo que están midiendo es esta caída que hay acá, pero como en serie nos quedó esto, el voltímetro estaría midiendo en un lazo que tendría una fuente de Thevenin, que sería esta diferencia, pero con esta caída acá, ¿sí? Que sería la fuente que está midiendo, y tendría como resistencia de salida el paralelo entre esta y esta más esta. Entonces, en el momento que cierran la llave y miden, ¿sí? El voltímetro está conectado en un circuito así.
A ver si lo puedo dibujar chiquitito en algún lado. Sí, eso. En el Podría momento ayudar a que, visualizarlo. en el momento que miden, ustedes tienen acá una fuente equivalente. Esta fuente equivalente es justamente el delta UR. Esa sería la fuente de Thevenin visto desde acá en el momento que mido. Y tenemos una resistencia de Thevenin y acá estaría el voltímetro. Esta resistencia de Thevenin es la resistencia vista de estos bornes, que va a ser esta en serie con el paralelo entre esta y esta. ¿Se entiende? O sea que esta resistencia, como esta resistencia es chiquita, el paralelo con estas dos va a dar algo muy chiquito. Pero sí, si la fuente auxiliar tiene una resistencia grande, aparece un error de inserción. En realidad el error de inserción va a ser una relación entre la resistencia de la fuente y la resistencia voltimétrica. Esta sería mi R equivalente. ¿Sí? Siempre cuando medimos aparece el equivalente Thevenin. Eso es igual que oposición. En oposición, lo único que no tenían ustedes en oposición, esta no la tenían, porque no estaban cargando. Directamente medían la diferencia. En este caso, en oposición directamente medían sobre esta fuente. Entonces quedaba el error de inserción entre esta resistencia y la de voltímetro. Ahora no miden sobre esta fuente, miden la diferencia, que sería la resistencia, la caída que hay en esta resistencia. Pero bueno, el circuito equivalente nos queda siempre una resistencia y una fuente. Así que un poco de error de inserción hay, pero generalmente es controlable, porque esta fuente la elijo yo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, no me queda del todo claro por qué ponemos la resistencia a esta variable para que dé la corriente. Y para cargar la fuente. O sea, siempre estos problemas o el uso de este método es para calificar una fuente. Entonces, ¿yo cómo la califico? Quiero saber cuánto. En realidad, si yo quisiera saber cuánto vale la resistencia interna, lo podría hacer a cualquier tensión y a cualquier corriente, porque es una resistencia constante. Pero ojo, estamos acá armando el circuito equivalente en un estado particular. Esto no es por ahí una resistencia que está físicamente, capaz que es un circuito electrónico. Entonces, claro, yo lo que quiero calificar es más que el valor de resistencia, que uno podría en principio con este esquema pensar que es independiente. Yo lo que quiero saber es cuánto cae la tensión cuando lo tengo a máxima carga. Ese es el valor que yo estoy buscando. Ah, está perfecto entonces. No es lo mismo, si vos tenés una batería de un auto, le ponés la lamparita, la batería está en vacío 13 volt, le pones la lamparita y la batería sigue teniendo 13 volt, vos sabés que la batería está buena porque tiene, en circuito equivalente, tiene esta resistencia chiquita, o sea que vos le sacás corriente y no cae nada. Ahora, si la batería está media agotada, vos le pones una lámpara y los 13 volts se te va a 11. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, circuitalmente que esté agotada implica que tiene más resistencia de salida. Bien. Entonces, la idea de la fuente, de calificar una fuente, una de las cosas, hay muchas cosas, ¿no? Porque la fuente también tiene Ripple, qué sé yo, más cosas que por ahí yo no viene al caso y tampoco soy especialista, pero una de las cosas que calificarla es ver cuál es su caída de tensión cuando saco la mayor corriente. Entonces, por eso es útil utilizar acá una resistencia variable para cargar bien a la fuente. Bien, o sea, y una última preguntita con esto. Sí. ¿La resistencia de carga para lograr esta corriente está dada en la hoja de fabricación de la fuente o algo así? No, eso está dado. Suponete que tengo una fuente que es de 12 volt, 5 amperes, y bueno, haces 12 volt dividido 5 amperes y sacás con cuánto tenés que cargarla para tener esa condición de funcionamiento. Claro, ahí está. Pero como 12 volt 5 amperes, tipo, si es una fuente de tensión. O sea, por eso, pero las fuentes te dan, vos vas a comprar una fuente, sí, un cargador para una computadora o para un teléfono. ¿Qué te compra un cargador? No sé cuánto tiene, 5 volt de vender los cargadores, ¿no? Una cosa así. No sé. Bueno, ponele que sea 5 volt. Entonces, ¿qué va a cargar? Y no, yo no quiero para cargar un teléfono. Entonces son 5 volt, 500 miliamperes. Ahora, si vos decís, no, yo quiero ese cargador para prender 5 lámparas en el fondo de casa y no te va a servir porque las 5 lámparas van a necesitar más corriente. Cuando le saques toda esa corriente o lo quemás, activás alguna protección o la tensión te cae. ¿Se entiende? Entonces las fuentes siempre tienen una tensión
pero está asociada directamente con la corriente. En realidad es lo que es el límite de potencia, ¿no? Que pueda sacarle a la fuente. Claro, bien. A eso se refiere el ejercicio 12 cuando dice una fuente de 10 volt cuando la misma entrega 1 ampere. Claro, sí. esa fuente la queremos calificar, vaya a saber para qué es esa fuente, pero la queremos calificar cuando entrega 1 ampere. Claro, eso nos está dando el dato para la resistencia de carga, Claro, que daría la corriente nominal. ¿se entiende? Si la Perfecto. fuente es de 12 volt y vos la calificás a 1 ampere y cuando la sacás 1 ampere, en vez de haber 12 volt hay 7 y la fuente es media cadorcha, ¿no? Claro. Tiene una resistencia muy grande. ¿Me aguardan un segundo que atiendo el teléfono que lo tengo acá al lado? Sí. Sí, cómo no. ¿Laboratorio? ¿Hola? No, esto es un laboratorio de acústica que puede ser que tenga algún vínculo, pero no tan directo. ¿Qué es lo que necesitabas? Sí, puede ser, pero justo en este momento la gente de acústica no está. Eh, por mail, fíjate la página del laboratorio y ahí está el mail. LALSIC es la página del laboratorio. LALCIC. ¿La ubicaste? Ahí está el mail del laboratorio, mandá un mail ahí y después cualquier cosa seguro te van a contestar. No, de nada, hasta luego. Sí. Perdonen que tengo estado gritando, ¿no? Que ustedes estaban escuchando. No, no. No pasa nada. Sí. Bien. Seguimos. ¿Alguna otra cosa? No, por acá todo bien. Hay que darle un poquito más de la práctica de laboratorio y va. Entonces, o sea, para terminar de cerrar, esto es para medir la resistencia de la fuente esta, ¿no? La Sí, resistencia la en resistencia corriente de salida, nominal de la fuente esta. claro. Y en el O si ejercicio, no, perdóname, la resistencia, pero por ahí es más práctico no medir la resistencia, en algunos casos se lo vamos a pedir, pero ver la caída de tensión que tenemos a corriente nominal. claro, sí, a cierta corriente. O sea, Después para calcular la resistencia como tal tenés que hacer la tensión que cae sobre la corriente, sí. corriente nominal. Y en tal caso, para hacer esa última mención, y me había olvidado yo un poco de eso, vos tendrías que poner acá un amperímetro, porque si no, no va a medir la corriente. O sea, con el voltímetro medís la caída de tensión y con el amperímetro la corriente. Después haces el cociente y sacás el valor de la resistencia. Y ahí puede aplicar propagación. Claro. Fíjense también, hay un par de problemas, el 16, 17, que son de puente de Wheaton, vamos por ahí. El 16 es fácil, es el que vimos recién de la interpolación para sacar experimentalmente el error de insensibilidad, eso bueno, tendrían que tratar de resolverlo. El 17 por ahí más de armar un puente, eso capaz que se le complica, ¿no? Porque, bueno, me imagino que puentes se dio medio rapidito, ya no es un tema que se use mucho, pero sí tengan en cuenta el 18 y el 19, que son para medir resistencia a valores extremos. En el 18 creo que tienen que medir una de algunos miliohm, que eso va a ser muy parecido a lo que hicieron en la práctica, y en el 19, que por ahí no lo hicieron en la práctica, es una resistencia de valor alto. Bueno, eso traten de resolverlo y si no, la próxima consulta que tengamos me preguntan. Esos son temas también que se toman y que son importantes, ver qué problemas aparecen. En el fondo van a usar voltímetro y amperímetro, pero fíjense qué problemas aparecen cuando uno mide resistencias muy chiquitas del orden de la resistencia de contacto, que eso medio que lo vimos en el gabinete y también lo vieron en la práctica, y resistencias grandes, que eso no lo vimos, en el 21 también, es el mismo estilo. Eso lo han visto en la teoría, pero bueno, práctica de eso no hubo. Así que eso presten atención, traten de resolverlo. Si no lo pueden resolver, me avisan. Y digamos, este método que vimos ahora es un método posición, ¿no? Sí.
Y lo que terminamos midiendo al final es, si bien medimos una caída de tensión, es también para averiguar el valor de la resistencia de esta fuente. Sí. ¿Y cuándo nos conviene usar eso y cuándo voltímetro amperímetro, por ejemplo? No, lo que pasa es que voltímetro a perímetro no podrías usarlo porque esta resistencia no tenés acceso como para conectarla en un Claro, circuito. o sea, Es más, voltímetro puede, amperímetro es claro, claro, una resistencia concreta. Esta claro, resistencia probablemente Es no interna. exista, claro, y capaz que no existe como tal, es un equivalente del circuito. Claro, perfecto, listo, genial entonces. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más pregunta. No, por mi parte no, profe. Bueno, Bueno, acá ya estamos tomando. No, tampoco. bien, el lunes que viene voy a dar el gabinete de la práctica 2. Bueno, ahí también hay unas cosas, un montón de cosas nuevas. Ya supongo que la teoría la habrán visto, o la estarán, o el jueves la terminarán. No, yo creo que capaz que ya lo dieron todo. Y bueno, también lo mismo. Damos el gabinete y si alguno tiene alguna duda lo puede preguntar ahí o después de terminar de la explicación nos quedamos un ratito más y hacemos algunas consultas. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, paro la grabación y nos vemos el lunes que viene. Si quieren preguntar algo, aprovechen ahora. Perfecto, profe. Listo, profe. Gracias. Bueno, nos vemos.